Lo grabaron en piedra hace 5.000 años, y ellos no fueron los primeros. Un recipiente rígido, una asa curva sostenida con firmeza y propósito por figuras que, según cualquier libro de texto convencional, jamás debieron existir con la apariencia que se les atribuye: seres alados, entidades con cabeza de águila, criaturas con rasgos humanos que surgen de cuerpos de pez, y en sus manos siempre el mismo objeto, las mismas proporciones, la misma forma estructurada. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. A lo largo de 12.000 años detallados en 3 continentes distintos, entre culturas que no tuvieron contacto conocido entre sí, ninguna mostró jamás lo que había dentro, ni una sola vez, en ningún lugar. El bolso permanece cerrado en cada representación, en toda la extensión del arte humano registrado. Eso no es casualidad, es una decisión. Y la razón detrás de ello resulta más extraña e inquietante que cualquier explicación oficial jamás ofrecida. El objeto que no debería existir. La arqueología convencional lleva un siglo intentando justificar esta imagen. Un balde, dicen algunos, un recipiente ritual, según los académicos, simple parafernalia religiosa. Nada extraordinario, sigamos adelante. Pero el patrón se niega a encajar con esa explicación. El objeto aparece en lugares que no comparten nada entre sí, ni geográfica, ni cronológica, ni culturalmente. Lo cargan seres que múltiples civilizaciones antiguas describen en términos casi idénticos. Se repite una imaginería casi igual a través de distancias y épocas que hacen casi imposible pensar en una influencia directa. Y cuanto más se sigue el rastro, menos parece coincidencia y más parece que alguien, en algún momento, decidió deliberadamente cerrar el bolso y mantenerlo así. Este es el misterio del bolso de los dioses. Y 12.000 años después de que fuera tallado por primera vez en piedra, todavía no sabemos qué había dentro. Los maestros de la humanidad. La historia arranca en Mesopotamia, la tierra ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy conocemos como Irak. Ahí es donde la civilización occidental sitúa sus raíces más antiguas, las primeras ciudades, el primer sistema de escritura, las primeras leyes escritas. Los sumerios levantaron la estructura fundamental del mundo antiguo hace aproximadamente 6.000 años, dejando tras de sí miles de tablillas de arcilla grabadas con escritura cuneiforme, donde registraron con un detalle asombroso su comercio, su literatura, su mitología y sus creencias. Dentro de esas creencias existe una categoría de seres que casi nadie fuera del campo de la asiriología conoce: los Apkallu. Estos Apkallu no eran humanos comunes. Los textos sumerios y babilónicos antiguos los describen como sabios semidivinos que actuaban como puente entre los dioses y los hombres. Fueron ellos quienes entregaron a la humanidad la civilización misma, la escritura, las matemáticas, la agricultura, la arquitectura y las leyes, después de que un diluvio catastrófico arrasara con el orden del mundo anterior. Eran, en el sentido más literal que los textos antiguos querían transmitir, los fundadores de todo aquello que llamamos progreso humano. Música. En el arte mesopotámico, los Apkallu se representan de varias formas distintas. Algunos aparecen como humanos alados vestidos con túnicas ceremoniales elaboradas. Otros tienen cabeza de águila sobre cuerpo humano, y otros más se muestran como hombres pez, criaturas que combinan cuerpo de pez con rasgos humanos al mismo tiempo. Esta última forma se vincula directamente con una de las figuras
más extraordinarias de toda la mitología antigua. Su nombre era Oannes, el sacerdote babilonio Beroso, escribiendo en griego alrededor del año 278 a.C., pero basándose en fuentes sumerias que ya eran antiquísimas en su época, describió a Oannes con detalles físicos precisos. Tenía cuerpo de pez, pero bajo la cabeza de pescado se ocultaba una cabeza humana. De su cola de pez emergían pies humanos. Durante las horas de luz, este ser emergía a tierra firme y enseñaba a los humanos la escritura, la geometría, las artes, la agricultura, la planificación urbana y los sistemas legales. Al caer la noche, regresaba al mar. Su descripción física, mitad pez, mitad hombre, uniendo permanentemente dos mundos, resulta lo bastante precisa como para sugerir que conservaba el recuerdo real de algo, aunque no podamos asegurar de qué se trataba exactamente. El detalle crucial, aquel que no se puede explicar fácilmente con lógica convencional, es lo que tanto los Owans como los Apkallu llevan siempre consigo en las representaciones. En el arte mesopotámico, a lo largo de miles de años, en salones del trono, relieves de templos y sellos cilíndricos de toda la civilización, los maestros divinos de la humanidad sostienen el mismo objeto en una mano, un recipiente de forma estructurada con una asa curva, proporcionado casi como un bolso moderno, y en la otra mano, frecuentemente, un objeto cónico que los arqueólogos interpretan como un aplicador de líquido ritual. La explicación oficial lo llama bandu, un cubo ceremonial usado en ritos de purificación. El cono serviría para aplicar agua o aceite sagrado y el cubo contendría el líquido, una herramienta de limpieza religiosa, práctica, explicable, tranquilizadora, pero tres problemas se resisten a desaparecer. Primero, quienes lo portan no son sacerdotes, sino los Upkalu, las entidades a las que se atribuye la fundación misma de la civilización. Aparecen en los espacios más sagrados de la cultura mesopotámica, flanqueando el árbol de la vida, custodiando los tronos de los reyes. De verdad, los fundadores de la escritura, las matemáticas y la ley serían recordados durante milenios principalmente por cargar cubos de agua. Segundo, la forma física del objeto no coincide con la de un cubo. Los cubos en el arte antiguo tienen bocas anchas y contenido visible. Lo que llevan los Upkalu tiene una forma rígida y estructurada, con un asa pensada para transportarlo, no para verter nada de su interior. Las proporciones coinciden con las de un recipiente pensado para proteger algo valioso y fácil de transportar, algo que nadie querría derramar. En tercer lugar, y aquí es donde el misterio se abre por completo, el mismo símbolo aparece en lugares donde la influencia religiosa mesopotámica jamás pudo haber llegado. El yacimiento que reescribió la cronología se encuentra en el sureste de Turquía, sobre una colina árida que los agricultores locales habían recorrido durante generaciones sin detenerse a mirar. Los arqueólogos hicieron el hallazgo más perturbador del último siglo. En Göbekli se alzan enormes pilares de piedra caliza en forma de T, dispuestos en recintos circulares, decorados con tallas intrincadas de animales, símbolos abstractos y figuras con rasgos humanos. Es un complejo ceremonial construido con evidente planificación, una intención artística sofisticada y una capacidad técnica impresionante. Tiene más de 12.000 años de antigüedad. Léelo otra vez. 12.000 años.
Esta fecha no solo pone en duda la cronología estándar de la civilización humana, sino que la destruye por completo. Göbekli es anterior a la supuesta invención de la agricultura, por al menos 1000 años. Es anterior a la cerámica, es anterior a los asentamientos permanentes. Es anterior a todo lo que nuestros modelos consideraban indispensable antes de que los humanos pudieran organizar el trabajo y la coordinación técnica necesarios para levantar arquitectura monumental en piedra. Las excavaciones comenzaron en 1994, dirigidas por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán, quien trabajó allí hasta su muerte en 2014. El propio Schmidt describió el sitio como prueba de que no fue la civilización la que dio origen a la religión. Al contrario, fue la religión, o al menos el ritual comunitario organizado, la que dio origen a la civilización. Las implicaciones de esa inversión ya son enormes por sí solas. Pero Schmidt también señaló algo que el mundo académico en general ha tardado en asimilar del todo. El sitio fue enterrado de manera deliberada. Hace unos 10.000 años, quienes construyeron Göbekli Tepe cubrieron el lugar de forma intencional, sepultando los pilares bajo escombros y tierra en lo que parece haber sido un acto deliberado de ocultamiento o preservación. Lo enterraron a propósito. Y entre los grabados de esos pilares ancestrales, tallados por personas que, según el modelo convencional, apenas eran pequeños grupos de cazadores-recolectores sobreviviendo al final de la era glacial, aparece el símbolo del bolso, el mismo contenedor estructurado, la misma asa curva, las mismas proporciones. No se trata de un cubo ritual mesopotámico. Göbekli Tepe fue erigido al menos 7000 años antes de que surgiera la civilización sumeria. Fuera cual fuera el significado que tenía este símbolo para quienes lo esculpieron en esas piedras de 12.000 años de antigüedad, nada tenía que ver con rituales de purificación babilónicos, nada que ver tampoco con la religión mesopotámica. Y sin embargo, 7000 años después, los sumerios tallaban ese mismo objeto en las manos de los seres que, según sus relatos, enseñaron a la humanidad a construir la civilización. ¿Qué conecta estos dos puntos a través de 7 milenios de historia humana? El mismo símbolo, al otro lado del mundo. Si la aparición del bolso en Göbekli Tepe ya pone a prueba la explicación convencional, lo que viene después la destruye por completo. En el estado mexicano de Veracruz, en el antiguo sitio olmeca de la Venta, existe un monumento de piedra conocido como Estela 19. Tallada hace aproximadamente 3000 años, muestra a una figura de pie ataviada con un elaborado atuendo ceremonial, en lo que parece ser una interacción ritual con una serpiente emplumada, uno de los símbolos más poderosos de toda la tradición religiosa mesoamericana. El mismo complejo simbólico que más tarde aparecería como Quetzalcóatl en la cultura azteca y como Kukulcán en las creencias mayas. Y en su mano, esa figura sostiene lo que parece ser exactamente el mismo bolso. La civilización olmeca, ampliamente reconocida como la cultura madre de Mesoamérica, se desarrolló en total aislamiento respecto al antiguo Oriente Medio. No existe evidencia creíble de contacto alguno entre la cultura olmeca y la civilización mesopotámica. Sus sistemas de escritura surgieron de forma independiente. Sus calendarios también se originaron por separado. Su arquitectura, su simbolismo religioso, su organización social, todo emergió de un contexto completamente ajeno
a lo que ocurría en el antiguo cercano oriente. Y sin embargo, ahí está el bolso. La civilización tolteca, que surgió siglos después de la olmeca, también representó objetos similares. En la antigua ciudad de Tula, en el centro de México, figuras talladas portan recipientes parecidos a bolsos, en posturas que recuerdan con una inquietante familiaridad estructural al Apkalú mesopotámico. La misma posición del brazo, el mismo agarre, la misma intención evidente en la manera de sostener el objeto. La respuesta convencional ante este paralelismo es la casualidad. Pero la casualidad exige variación aleatoria. Si varias culturas aisladas hubieran inventado el mismo símbolo por separado, esa variación debería producir símbolos distintos ligados a conceptos distintos. En cambio, en cada cultura donde aparece este objeto, el contexto es idéntico. Siempre está en manos de seres divinos. Siempre se asocia con el origen del conocimiento. Siempre está vinculado al momento en que la civilización misma fue transmitida a la humanidad. Esa combinación específica, portador y significado, se repite con una constancia que la simple coincidencia no logra explicar. Los maoríes de Nueva Zelanda conservan un mito en el que el dios Tane ascendió hasta el cielo más alto y regresó con 3 cestas que contenían distintas categorías de conocimiento divino. La estructura paralela de seres divinos que servían como depositarios del conocimiento que fundó la civilización aparece sin ningún mecanismo verosímil de transmisión entre el Oriente Medio y el Pacífico. En el antiguo Egipto, el símbolo del Anshua, que representa la vida y el poder divinos, ha sido comparado por investigadores, entre ellos el egiptólogo e investigador independiente Laird Scranton, con el bolso en cuanto a su estructura visual. Los dioses egipcios aparecen con frecuencia sosteniendo el anx por su asa, en una postura casi idéntica a la forma en que los Apkallu sujetan sus bolsas. El aro en la parte superior del Anshu refleja el asa curva. El cuerpo del símbolo refleja la parte inferior más estructurada, lo que surge a través de múltiples continentes y múltiples milenios no es una dispersión aleatoria de invenciones independientes. Es un patrón, y patrones tan específicos como este no surgen de la nada. El problema con la teoría del cubo. Antes de continuar, vale la pena tomar en serio la explicación convencional, porque la honestidad intelectual exige enfrentarse a la versión más sólida del argumento que se está cuestionando. La explicación del cubo no carece de fundamento. Las prácticas religiosas mesopotámicas sí se centraban intensamente en la purificación ritual. El agua y el aceite sagrado se aplicaban en ceremonias que requerían recipientes y aplicadores específicos. Algunos sellos cilíndricos muestran lo que parecen ser contextos de purificación en los que aparecen objetos con forma de cubo. La explicación resulta coherente dentro del mundo reducido de los estudios religiosos mesopotámicos, pero se derrumba en cuanto se intenta aplicar. No puede explicar por qué los Memec, al otro lado del planeta, sin ningún contacto conocido con Mesopotamia, representaron el mismo objeto en las manos de sus figuras más sagradas. Tampoco explica por qué los contextos específicos en los que aparece este objeto, siempre divinos, siempre vinculados a la transmisión de conocimiento, siempre relacionados con los orígenes de la civilización, resultan idénticos en cada cultura donde se encuentra. La teoría del balde ritual
logra explicar partes de la evidencia mesopotámica, pero no explica absolutamente nada del resto. Y en arqueología, una explicación que solo abarca el 10% de los datos no puede considerarse una explicación real. Es apenas un punto de partida que deja pendiente la mayor parte del trabajo, las 4 teorías sobre lo que contenía. Una vez que se acepta que la explicación convencional resulta insuficiente, surge una pregunta que ha ocupado a los investigadores durante décadas y que ya no puede evitarse. ¿Qué había realmente dentro de la bolsa? La teoría con más respaldo arqueológico es la hipótesis de la bóveda de semillas. El momento histórico coincide con precisión asombrosa. Göbekli Tepe fue construido justo en el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno, exactamente cuando la edad de hielo terminaba de forma catastrófica. El nivel del mar subía sin control, los ecosistemas se derrumbaban, y quienes habían sobrevivido enfrentaban la urgencia de reiniciar la agricultura en un paisaje completamente transformado. Un recipiente portátil que contuviera semillas conservadas y conocimiento agrícola habría sido el objeto más valioso que un superviviente de esa transición pudiera llevar consigo. Habría sido sagrado en el sentido más literal posible. Habría representado la diferencia entre que la civilización continuara o desapareciera para siempre. Esta teoría se ajusta con exactitud a la cronología de Göbekli Tepe. También coincide con el relato de los Apkallu, seres que enseñaron agricultura a la humanidad tras una catástrofe global. Es la explicación más razonable, ya que no requiere suponer una tecnología superior a la que sabemos que existió en aquella época. Pero algunos investigadores plantean algo más audaz. La teoría de la fuente de energía portátil surge de una pregunta que la corriente académica jamás ha respondido de forma convincente. ¿Cómo lograron los pueblos antiguos construir lo que construyeron con las herramientas que, según se dice, poseían? La exactitud de las alineaciones arquitectónicas mesopotámicas, la magnitud de la construcción en Göbekli Tepe, la sofisticación de ingeniería que se aprecia en estructuras de múltiples culturas antiguas. Algunos estudiosos sostienen que estos logros apuntan a capacidades que todavía no hemos logrado explicar. Si el bolso albergaba una tecnología capaz de amplificar o dirigir energía de maneras que escapan a nuestra comprensión, eso justificaría tanto el estatus sagrado del objeto como su vínculo constante con los seres responsables de los mayores logros tempranos de la humanidad. Sigue siendo una idea especulativa, pero no lo es más que las anomalías que intenta esclarecer. La tercera teoría resulta aún más inquietante. La hipótesis del kit genético se apoya en textos antiguos de diversas culturas que narran cómo los dioses no solo instruyeron a la humanidad, sino que la moldearon. Los mitos sumerios de la creación describen a los Anunnaki, la casta suprema de deidades sumerias, dando forma a los humanos a partir de arcilla mezclada con una sustancia divina. Temas semejantes aparecen en la mitología babilónica, en ciertos relatos egipcios sobre la creación y en mitos de culturas de todo el mundo. Si esas historias conservan algún rastro de una intervención biológica real, una modificación de las capacidades cognitivas o físicas humanas por parte de una inteligencia externa, el bolso podría haber contenido los materiales o instrumentos usados para llevarla a cabo. Esto explicaría su condición de máxima sacralidad, su nexo con los orígenes de la humanidad y la decisión universal
de jamás representar su contenido. La cuarta teoría es la que casi ningún académico serio se atreve a abordar de frente. La hipótesis del dispositivo de expansión de la conciencia plantea que el bolso contenía una tecnología diseñada para alterar la percepción humana con el fin de estimular o activar capacidades neurológicas que la experiencia cotidiana mantiene dormidas. El arte de la antigua Mesopotamia incluye imágenes que algunos investigadores, entre ellos el autor Graham Hancock, en su estudio sobre el uso de sustancias psicoactivas en las prácticas religiosas antiguas, interpretan como referencias a estados alterados de conciencia inducidos deliberadamente durante ceremonias sagradas. La glándula pineal, vinculada en numerosas tradiciones antiguas con la visión espiritual y la percepción divina, aparece representada en imágenes que algunos relacionan con los contextos rituales del Apkallu. Si el bolso realmente contenía una sustancia o tecnología capaz de producir expansiones controladas y confiables de la conciencia humana, eso explicaría por qué su contenido se consideraba demasiado sagrado para ser representado y por qué los seres que otorgaron esta capacidad fueron recordados como los verdaderos dadores de la civilización. ¿Por qué desapareció el símbolo? Si el bolso ocupaba un lugar tan central en la tradición sagrada antigua, la pregunta que el relato oficial nunca ha respondido es también la más reveladora. ¿Por qué se desvaneció? El símbolo aparece de forma prominente en Göbekli Tepe. Se repite a lo largo de miles de años en la civilización mesopotámica. Aparece también en el arte mesoamericano en distintas culturas y luego, poco a poco, se vuelve escaso. Las civilizaciones posteriores no lo representan con la misma frecuencia ni con el mismo peso ceremonial. Algo que alguna vez fue central en el lenguaje visual del conocimiento divino se va retirando lentamente hasta desaparecer por completo. La explicación más simple es la partida. Si los Akalu y sus equivalentes en otras tradiciones existieron realmente, ya fueran divinidades, seres extraterrestres o sobrevivientes de una civilización destruida, es posible que hayan cumplido la misión que los llevó a relacionarse con poblaciones humanas y luego se hayan retirado. El símbolo permaneció en la memoria cultural durante generaciones, para después irse desvaneciendo a medida que aquellos seres pasaban de la experiencia vivida al terreno del mito. Pero existe una posibilidad más oscura. A medida que las instituciones religiosas organizadas se desarrollaban y consolidaban poder en Mesopotamia, en Egipto y en las civilizaciones mediterráneas emergentes, tenían motivos institucionales muy claros para eliminar cualquier tradición que atribuyera el origen de las civilizaciones a seres ajenos a su propio marco teológico. Si el símbolo del bolso estaba vinculado a portadores de conocimiento cuya autoridad era anterior y superior a la de los dioses de un sacerdocio específico, ese símbolo representaba un desafío directo a los monopolios religiosos sobre la verdad y el acceso a lo divino. Suprimirlo no era paranoia, sino estrategia política. La Biblioteca de Alejandría, destruida en varias etapas entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo VII de nuestra era, supuestamente contenía textos sobre temas que iban mucho más allá de lo que sobrevivió a los sucesivos incendios y saqueos. La quema de los códices aztecas por parte del obispo Diego de Landa en 1562, un acto que él mismo lamentó parcialmente y documentó más tarde,
borró registros irreemplazables del saber precolombino. Este patrón de destrucción deliberada del conocimiento se repite a lo largo de toda la historia registrada, y la desaparición del bolso del arte sagrado encaja perfectamente en ese esquema. La hipótesis de la civilización perdida es la teoría que une todos estos hilos, la que la arqueología convencional no acepta de manera oficial, pero que las evidencias acumuladas hacen cada vez más difícil de descartar. ¿Y si los seres representados portando el bolso no fueran dioses sobrenaturales en ningún sentido teológico? No se trataba de extraterrestres, sino de supervivientes de una civilización humana que existió antes del final catastrófico de la última glaciación y que alcanzó un nivel de desarrollo que la cronología oficial no contempla. Las pruebas a favor de esta posibilidad han crecido notablemente en las últimas décadas. Göbekli Tepe, como ya se mencionó, demostró que existían construcciones monumentales complejas desde hace al menos 12.000 años, mucho antes de lo que el modelo convencional permitía. Los estudios submarinos realizados frente a las costas de la India, Japón y el Mediterráneo han documentado estructuras arquitectónicas hundidas a profundidades compatibles con líneas costeras anteriores a la subida del nivel del mar posterior a la glaciación de unos 120 metros. El geólogo Robert Schoch, conocido sobre todo por su análisis de los patrones de erosión hídrica en la Gran Esfinge de Giza, que sugieren un origen mucho más antiguo que la cronología aceptada, lleva décadas defendiendo que existen indicios de una civilización preconvencional, aunque son descartados sistemáticamente por un campo académico demasiado comprometido con la línea temporal ya establecida. La ciencia climática ha confirmado que el fin de la glaciación no fue gradual, sino una sucesión de eventos catastróficos y repentinos, cambios bruscos de temperatura, inundaciones masivas y el colapso de ecosistemas enteros, algo que habría supuesto el fin absoluto de cualquier cultura humana avanzada que existiera en aquel momento. La hipótesis del impacto del Dryas reciente, respaldada por un creciente conjunto de evidencias geológicas, anomalías de platino, nanodiamantes y cuarzo impactado en capas de sedimento datadas hace unos 12.800 años, plantea que un cometa fragmentado golpeó la capa de hielo laurentina y desencadenó una cadena de desastres que coincide con los mitos del diluvio conservados en culturas de todo el mundo. Bajo esta perspectiva, el bolso sería la reliquia de aquello que logró salvarse de esa catástrofe. Los supervivientes de la civilización anterior al cataclismo llevaron consigo todo lo que habían logrado rescatar: conocimiento, tecnología, materiales biológicos, hacia los pueblos dispersos que hallaron en un planeta devastado. Enseñaron a esas comunidades a levantarse de nuevo. Quedaron en la memoria como seres divinos venidos del mar o descendidos del cielo, pues llegaban desde lugares y con capacidades que quienes los recibían no tenían manera de entender. Y aquello que llevaban consigo, lo más valioso que poseían, lo guardaban en un recipiente de forma definida con un asa curva: el Apkallu, o Anes, el embajador olmeca, el dios Maui con sus 3 cestas, las figuras toltecas de Tula. Puede que todos sean recuerdos del mismo pueblo, en culturas distintas, lenguas distintas, siglos distintos, pero conservando la misma memoria bajo la única forma disponible para quienes no conocían la escritura. Relato, símbolo, piedra, la advertencia que jamás debíamos descifrar.
Y es aquí donde el misterio deja de ser simple curiosidad histórica. Si la civilización que portaba aquel bolso fue arrasada por una catástrofe y la evidencia geológica sugiere cada vez con más fuerza que algo catastrófico ocurrió hace 12.000 años, surge una pregunta casi demasiado incómoda para quedarnos con ella. ¿Estaba la tecnología del interior del bolso relacionada con la destrucción? El impacto del Dryas reciente, sea lo que sea que lo haya desencadenado, coincide casi perfectamente con la construcción y el posterior entierro deliberado de Göbekli Tepe. El sitio fue edificado al comienzo de ese período catastrófico. Fue sepultado intencionalmente mientras lo peor se desataba, como si quienes lo construyeron necesitaran ocultar lo que sabían antes de que llegara lo que se avecinaba. Mitos antiguos provenientes de culturas de todo el planeta narraban la destrucción de mundos anteriores no como simples desastres naturales, sino como resultado de un juicio divino, muchas veces desatado por la conducta humana, por el mal uso del conocimiento o del poder. Los académicos modernos interpretan esto como intentos primitivos de explicar fenómenos climáticos. Pero, ¿y si conservaran algo mucho más concreto? Un recuerdo de una civilización que alcanzó capacidades que no supo manejar con sabiduría, que construyó cosas que funcionaron hasta que dejaron de hacerlo, pagando un precio que reinició por completo el proyecto humano. El bolso, entonces, deja de ser solo un símbolo de generosidad. Se convierte en una advertencia. Aquellos seres que lo llevaban no eran simplemente maestros bondadosos. Eran supervivientes que sabían desde dentro cómo se veía el conocimiento mal empleado. Lo que trajeron tenía una doble naturaleza, capaz de levantar una civilización, capaz también de destruirla, y su decisión de nunca mostrar el contenido a lo largo de 12.000 años de arte en cada cultura que los recordó, pudo haber sido la elección más deliberada de toda la historia humana. Una decisión de transmitir la capacidad sin entregar el manual. Hoy estamos creando inteligencia artificial que redefine lo que significa pensar. Herramientas genéticas capaces de modificar el código mismo de la vida. Tecnologías energéticas que superan todo lo que los siglos anteriores pudieron imaginar. Somos, según casi cualquier medida, más poderosos que cualquier civilización registrada en la historia. Y quizás ya hayamos pasado por esto antes. El bolso de los dioses está tallado en piedra en un sitio de 12.000 años de antigüedad y fue enterrado a propósito. Lo sostienen seres que surgieron de una catástrofe para enseñar a los supervivientes a reconstruir. Aparece representado en culturas de 3 continentes que, supuestamente, jamás tuvieron contacto entre sí, y su contenido nunca fue mostrado, ni una sola vez, en ningún lugar durante 12.000 años. La respuesta sigue guardada en la piedra. Simplemente aún no hemos recordado cómo interpretarla. Entonces, ¿qué creen que había en su interior? ¿Una reserva de semillas para que la humanidad volviera a empezar? ¿Una tecnología tan poderosa que acabó con un mundo anterior al nuestro? ¿Una advertencia disfrazada de regalo? ¿O un regalo que terminó convirtiéndose en advertencia? Dejen su respuesta en los comentarios, porque después de 12.000 años, esta pregunta le pertenece a todos. Y quizás lo más extraño de todo sea que la respuesta siempre estuvo destinada a revelarse justo en este momento.